Pregunta número 2. En el artículo 9 de la Constitución española se garantizan, entre otros, los principios de... Esta es la típica pregunta de principios para cuya respuesta tenemos que conocer y controlar el redactado del título preliminar de la Constitución y en particular del artículo 9, que es el artículo que verdaderamente regula los llamados principios estructurales del ordenamiento jurídico y son los que dan respuesta a esta pregunta. A. Legalidad, responsabilidad y fraternidad. Esto de fraternidad ha quedado muy de la Revolución Francesa, ¿verdad? Legalidad, libertad y jerarquía normativa. Jerarquía normativa, publicidad. Aquí voy a adelantarme, es la respuesta correcta, pero aún así han incorporado una pequeña errata, un error involuntario, me quiero referir. Jerarquía, publicidad y seguridad jurídica. Va a ser esta la respuesta correcta porque en el 9.3 están estas tres. No está la libertad, por tanto hay que descartarla. No está la fraternidad. El que puso esta pregunta pues venía de Francia y se había venido arriba porque no es así. Y tampoco está la arbitrariedad. Jerarquía normativa, retroactividad de lo no favorable y dice, y arbitrariedad de los poderes públicos. Justamente la arbitrariedad es lo que se debe evitar. Por eso la Constitución habla, ahora lo vamos a ver, de interdicción de la arbitrariedad, del francés, del latín interdictio, del latín interdictio, prohibición. Se prohíbe la arbitrariedad, se prohíbe la doctrina L'Oreal, porque yo lo valgo. Tomar decisiones administrativas, políticas o legislativas porque sí, por artículo 33. Eso es lo que justamente quiere decir la interdicción de la arbitrariedad, pero es al contrario, se prohíbe, no se bendice. ¿De acuerdo? Por tanto, si nos vamos al artículo 9 de la Constitución, vamos a poder ver enseguida esos principios llamados estructurales del ordenamiento jurídico, no confundir con los valores superiores, que son los que aparecen en el artículo 1. Los valores superiores si son estos cuatro y aquí se incorpora la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Valores superiores, artículo 1.1 de la Constitución, son estos cuatro. En el artículo 9, que es el precepto de cierre del título preliminar, tenemos los llamados principios estructurales. Hay una regla mnemotécnica para estudiar estos principios. En realidad hay muchas. Una que suele ser, o acabas por ser bastante útil, es una regla que consiste en escribir lege-pisri. Lege-pisri, tal y como lo tenéis, porque así tenéis legalidad, jerarquía, publicidad, es decir, tenéis los 7 principios en la misma, digamos, en la misma palabra. Lege-pisri. Esto le viene muy bien a muchas personas para no olvidarlo. Y además viene muy bien en un examen porque cuando nos plantean en negativo cuál de los siguientes principios no está en el artículo tal de la norma cual, si tú mentalmente en un segundo eres capaz de hacer la retahíla, lege pisri, legalidad, jerarquía, publicidad, interdicción, si tú eres capaz de hacer la retahíla, va a ser muy complicado que te pillen. Este mensaje, este consejo, me sirve para el artículo 9, pero si doy un salto hasta el título del gobierno, para el 103, estos principios que también nos preguntan mucho, principios de la administración, servicio objetivo al interés general y principios de EGDES-DESCO, eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación, EGDES-DESCO, con sometimiento pleno. Bueno, pues este tipo de reglas de truquis del almendruqui os pueden servir para, digamos, retener listados en principio casi interminables de contenidos, de principios, de reglas, de procedimientos, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, esta pregunta vamos a recordar muy brevemente por qué es importante tener claro el título preliminar. Ya hemos visto que la Constitución, la norma jurídica suprema en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro sistema jurídico, es la que establece la estructura del Estado, las grandes decisiones estructuradoras del Estado y en lo que hace a los ciudadanos, pues es la norma encargada de reconocer al más alto nivel los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Esto no lo tenéis en el título preliminar, sino en el título primero, ¿de acuerdo? Tanto esa Constitución que nos preguntan casi siempre en estas oposiciones desde el punto de vista del título preliminar, la tenemos que retener, porque este título contiene los principios fundamentales de nuestro edificio constitucional, ¿de acuerdo? Las grandes bases sobre las que se construye el edificio constitucional. Estas son, artículo 1, son las cuestiones esenciales, como digo, las grandes decisiones estructuradoras del Estado. La definición de España como un Estado social y democrático de derecho. Las tres cosas, Estado social, Estado democrático y Estado del derecho. Estado social, provisión pública de bienes y servicios, democrático, es decir, emanación popular del derecho de los gobernantes y de derecho, gobierno de las leyes, el rule of law.
definitiva, son las tres notas de nuestro Estado, surgido de la transición, de una época que no era democrática, que era una época autoritaria, dictatorial, y por tanto supuso un cambio de régimen. La titularidad de la soberanía nacional residenciada en el pueblo es otra de las grandes decisiones, y por supuesto la forma política del Estado, la monarquía parlamentaria. Junto a esto pues podríamos hablar de todo el tema autonómico. Por una parte, la unidad de la nación española solo es una, y la autonomía de nacionalidades y regiones. Por tanto, el Estado autonómico fue una decisión política que en su momento supuso, digamos, conciliar unidad y diversidad. Una sola nación con varias y autónomas nacionalidades y regiones. ¿De acuerdo? Pues bien, esas grandes decisiones estructuradoras del Estado, como digo, luego están los partidos políticos, la bandera, Fuerzas Armadas, cuestiones mucho más puntuales, pero esas grandes decisiones del Estado estructuradoras, artículo 1 y artículo 2, se completan con el 9, con el artículo 9, que es uno de los artículos más importantes de todo el texto constitucional desde el punto de vista jurídico, ¿de acuerdo? Primero porque el primer apartado establece la sujeción de los ciudadanos y de los poderes públicos a la ley, a la Constitución, al resto del ordenamiento jurídico. Por tanto, estamos ya en condiciones de ver cómo la Constitución es una norma jurídica del propio artículo 9, apartado primero. Fue el Tribunal Constitucional de este artículo de donde extractó y donde dedujo el valor normativo de la Constitución. Este apartado es muy importante. El segundo también porque impone a los poderes públicos el deber de promover condiciones para que esa igualdad sea real, sea efectiva y la libertad igual, ¿de acuerdo? Y el tercer apartado son los principios estructurales, por tanto, del ordenamiento jurídico. Por tanto, apartado 1, principio esencial del derecho, la sujeción de los ciudadanos y de los poderes públicos a la Constitución. El 9.2 introduce una idea que sería más bien característica del Estado social, ¿verdad? La obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad no se queden en declaraciones programáticas solemnes, sino que no sean un brindis al sol, que sean reales, efectivas. No basta con reconocer derechos en abstracto, no. Los poderes públicos deben actuar para protegerlos, para hacerlos efectivos, ¿de acuerdo? Bueno, y finalmente el artículo 3 recoge estos principios de cuya memorización os he advertido a través del consejo de lege pusri, ¿verdad? Legalidad, jerarquía, publicidad y retroactividad de lo no favorable, seguridad jurídica, responsabilidad y la prohibición, la interdicción de la arbitrariedad. Estos son principios que son verdaderos pilares del Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque vienen a garantizar o a intentar garantizar, todo es susceptible de volar por los aires, ¿verdad? Pero vienen a intentar garantizar que el poder público, el conjunto de todos ellos, actúen conforme a normas jurídicas previas, conocidas, previsibles, jerarquizadas, de acuerdo conforme a parámetros absolutamente jurídicos, asequibles por el derecho, entendibles por el derecho y precisamente por eso después controlables por los tribunales, ¿de acuerdo? El descarte de las opciones de la pregunta, pues la fraternidad, la libertad, la solidaridad, que han quedado muy de la Revolución Francesa, el término no tiene nada que ver, y la última opción justamente es porque es absurda, porque no, la Constitución no podría promover la arbitrariedad, sino someterla, sujetarla, limitarla, ¿de acuerdo? Esta sería la idea. Perdón. Bueno, pues continuamos. Lo que podemos hacer es explicar cuáles son o qué quiere decir cada uno de estos principios. El principio de legalidad, la jerarquía normativa. Muy resumidamente, los principios del artículo 9, apartado 3, serían los siguientes. El principio de legalidad significa, en resumen y en esencia, que los poderes públicos no pueden actuar como quieran, como les venga en gana en cada momento, sino única y exclusivamente con sometimiento pleno a la ley y al derecho. En un Estado basado en el derecho, en un Estado de derecho, la voluntad del poder no basta. Lo que hace falta es una habilitación normativa, un marco jurídico y un procedimiento a seguir. ¿De acuerdo? Este principio es muy importante porque lo que pretende de algún modo es romper con la idea del poder absoluto, de la actuación pública por mera conveniencia. No, la administración pública, los poderes públicos, las autoridades, todas ellas tienen que actuar dentro de la legalidad. Esto en sí mismo es una garantía para el ciudadano. ¿Por qué? Porque a mí como ciudadano me permite exigir del poder que toda actuación pública tenga un fundamento jurídico, un soporte normativo detrás. Esto en principio
Sería casi, digamos, huella cualquier explicación, pero es un principio absolutamente central. Esto en los cursos de derecho administrativo lo llamamos el principio de vinculación positiva. Los operadores privados estamos negativamente vinculados al derecho. Todo lo que no esté prohibido, yo lo puedo hacer. Pero los operadores públicos están vinculados positivamente al derecho. La ley no solo es el límite, sino también el soporte de toda actuación administrativa. Solo pueden hacer lo que las normas piden. Nada más, nada menos, nada distinto. ¿De acuerdo? Salvo en casos absolutamente excepcionales donde hay ciertas, digamos, cláusulas en blanco, por así decir, cláusulas excepcionales. Pero con carácter general, el principio de vinculación es positivo. Las administraciones están vinculadas positivamente al derecho. Es un principio absolutamente central. Principio de legalidad que habría que poner en conexión con el artículo 103, ¿de acuerdo? Con ese servicio objetivo a los intereses generales que, como ya sabéis, son los que la administración abandera y protege, ¿de acuerdo? El segundo principio es el de jerarquía normativa, una jerarquía vertical prusiana militar de las normas. Significa que todas las normas no van a tener el mismo peso, el mismo valor. No todas las normas valen lo mismo. El ordenamiento jurídico, esto lo explicamos con la típica pirámide normativa, ¿verdad? En niveles, en la cúspide de los cuales situamos a la propia Constitución, derecho internacional, derecho europeo, leyes, disposiciones con fuerza de ley, reglamentos, bla, 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 bla. El principio de jerarquía normativa, que implica esa estructuración piramidal de las normas, lo que pide, lo que reclama, es que, uno, el ordenamiento jurídico esté estructurado en niveles, es decir, no todas tengan el mismo valor, y dos, que las normas inferiores, el contenido de las inferiores no se sobreponga, no pueda contradecir a las normas superiores, ¿de acuerdo? Esta sería la idea. Esto es esencial para que un sistema jurídico tenga orden, coherencia, porque si una norma cualquiera pudiera contradecir libremente a otra, esto, queridos amigos, pura y simplemente sería el caos. Imaginaos que un reglamento, una ordenanza del Ayuntamiento de Madrid, por muy capital que sea, o del Ayuntamiento de Lumpiaque, aquí provincia de Zaragoza, pudiera contradecir a un reglamento del Gobierno de Aragón, a una ley autonómica de Castilla-La Mancha, a una ley orgánica. En definitiva, sería un caos. Gracias a la jerarquía normativa, por otro lado después al principio de competencia, que ayuda mucho a saber quién puede dictar las normas, pero gracias al principio de jerarquía sabemos que un reglamento, el reglamento de costas no puede modificar o contradecir la ley de costas. El reglamento del suelo y valoraciones, la ley del suelo. En definitiva, que una ley no puede vulnerar la Constitución ni otras normas pueden vulnerar la ley. Y esto es muy importante porque así tenemos en cuenta cuál es el valor y la posición que le corresponde a cada una en el ordenamiento jurídico. ¿De acuerdo? ¿Es una garantía para el ciudadano? Sí, porque la administración aprueba reglamentos. Pues de algún modo lo que está haciendo la jerarquía normativa es evitar excesos del poder reglamentario, que es un poder administrativo. Al final, el gobierno, las administraciones públicas, todas ellas, el gobierno central, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las diputaciones, todas ejercen poder reglamentario. Si me apuráis, las universidades tienen autonomía reglamentaria reconocida, las cortes tienen su propio poder normativo. Por tanto, el sistema de la jerarquía normativa está más que justificado. ¿De acuerdo? El tercer principio sería la publicidad de las normas. Significa básicamente que las normas deben publicarse con carácter oficial para ser, uno, conocidas, dos, exigibles. Estas dos cosas. No puede haber derecho secreto, no puede haber normas no publicadas y que encima pretendamos que desplieguen, que surtan efectos frente a los ciudadanos. Esto sería básicamente incompatible con la propia idea de Estado de Derecho, de seguridad jurídica. ¿Cómo yo no voy a saber qué impuestos tengo que pagar regulados en una ley? ¿Cómo no voy a saber, en definitiva, cualquier obligación jurídica que se os pueda venir a la cabeza? Para obedecer la norma, primero hay que poder conocerla. Tiene que ser conocida, cognoscible. El ciudadano no puede quedar sometido a mandatos ocultos, a reglas internas no publicadas. Por eso la publicación en diario oficial, el Boletín Oficial del Estado, boletines oficiales de las comunidades autónomas, boletines oficiales provinciales, diario oficial de la Unión Europea, no es una cortesía, es una obligación, es una exigencia constitucional, ¿de acuerdo? Insisto, las normas no son secretas, tienen que pertenecer al dominio público, al espacio público, ¿de acuerdo? Para que puedan ser conocidas, discutidas, impugnadas, objetables por la opinión pública, interpuesto un recurso de constitucionalidad, si hay 50 diputados que no están de acuerdo, lo que sea. Pero la publicidad de las normas hace visible el derecho, evita la opacidad del poder y evita la arbitrariedad, ¿de acuerdo?
El siguiente principio es la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Este es el principio, digamos, de redacción más largo. La idea básica de esta de irretroactividad de lo no favorable es que una norma que hay actos administrativos y hay normas que decimos que dan y que quitan, ¿no? Las que son favorables y desfavorables. La idea de la norma sancionadora desfavorable es que no se puede aplicar hacia atrás a hechos ocurridos antes de su entrada en vigor, que tampoco se puedan aplicar normas, lógicamente, cuando perjudican al ciudadano. ¿Por qué existe esta garantía? Sería profundamente injusto que una persona realizara una conducta que en el momento de hacerla no estaba sancionada o estaba sancionada de manera menos grave. Tú vas por un camino municipal a 50 por hora con tu coche a 49 y de repente ves que es una vía pacificada a 30 kilómetros por hora y te llega una sanción del ayuntamiento del mes anterior que ibas a la velocidad de 45 kilómetros por hora, por tanto, siendo muy temerario, 15 kilómetros por encima, una vía pacificada de 30. Estoy siendo irónico, espero que así se note, ¿verdad? Sería tremendamente injusto que a ese vecino, a ese conductor, se le multase, se le sancionase por una infracción, por una conducta que no estaba sancionada ni siquiera de manera menos grave. No existía la señal, no existía la prohibición, no existía la norma. Bueno, ¿por qué? Pues porque eso se entiende que destruiría la confianza que tiene que existir entre el ciudadano y las normas, el ordenamiento, ¿de acuerdo? Por tanto, la Constitución lo que prohíbe siempre es la retroactividad desfavorable. Eso, no toda retroactividad. De hecho, lo hemos visto con leyes muy polémicas. Estoy pensando en el Código Penal y el tema de los delincuentes sexuales. En materia sancionadora administrativa y en materia penal, el derecho penal rige justamente la idea contraria. Y diréis, ¿cuál es? Si la norma posterior es más favorable, entonces cambia el tercio. Sí que puede aplicarse retroactivamente en beneficio del interesado, diríamos, en beneficio del penado. Es decir, lo que se prohíbe es la sorpresa, pero no la mejora del régimen, considerando un elemento desfavorable. Derecho administrativo sancionador, derecho penal. Si tenéis interés, seguro que conocéis, porque todo el mundo ve la tele, ¿verdad? Pues toda la polémica que se formó en torno a la llamada ley del sí es sí, con reducciones de penas, etcétera. ¿De acuerdo? Porque los beneficios que consiguieron también algunos terroristas integrantes de la banda terrorista ETA. Quiero decir con esto, ha habido casos sonados, ¿no?, en la tele. Quiero decir con esto que la irretroactividad solo va a ser garantizada, solo va a ser prohibida, perdón, para lo desfavorable, pero es perfectamente bienvenida para cuando favorezca al interesado. ¿De acuerdo? Muy bien. Dejadme que tome agua y tome té. El siguiente principio es la seguridad jurídica. La seguridad jurídica es uno de los grandes principios del Estado de Derecho, la certeza. Un Estado de Derecho se caracteriza por la certeza, por la previsibilidad. Significa que el ordenamiento debe ser cierto, debe ser previsible, debe ser estable, debe ser comprensible. Esto es lo que diferencia a los estados modernos de países del tercer mundo donde no hay ni estados jurídicos, donde no hay seguridad jurídica, no hay estados avanzados. Aunque bueno, aquí realmente estamos en una fase donde esto empieza a ser discutible. La idea sobre el papel es que el ciudadano pueda orientarse en el ordenamiento jurídico y saber a qué atenerse. Yo, como ciudadano, conozco que mis actos tendrán consecuencias. Conozco el derecho y su previsión. Es cierto, es estable, es previsible. No quiere decir que el derecho no se pueda cambiar. Evidentemente, las normas cambian en el ámbito del derecho público, el derecho administrativo. Hay una volubilidad tremenda. El derecho administrativo, el derecho público en general, es un mar extenso, intenso, proteico, multiforme, cambia cada 2 por 3. Las leyes duran 2 tardes. Claro que pueden cambiar las normas. Lo que exige el principio de seguridad jurídica es que estos cambios no se produzcan de manera arbitraria, caótica, desordenada o imprevisible. Por eso he dicho que en esta España de hoy esto es ciertamente discutible. No debería ser imprevisible hasta el punto de conseguir la indefensión del ciudadano, de dejar al ciudadano inerme sin saber a qué atenerse. Por eso la seguridad jurídica que exige claridad normativa, que haya unas reglas estables, que no te las cambien cada 5 minutos, que la actuación de los poderes públicos sea coherente. Y este principio se conecta o tiene su importancia porque se conecta con varios de los demás. Jerarquía normativa, publicidad de las normas, respeto a la legalidad, prohibición de arbitrariedad. Si se cumplen todos esos, hay seguridad jurídica, hay más seguridad jurídica. Si no hay respeto a la legalidad, si hay arbitrariedad, si todo falla, el ciudadano vive en la incertidumbre.
Pues la seguridad jurídica es un principio, digamos, elemental que permite al ciudadano pues, poder vivir tranquilo, planificar su vida, tomar decisiones, confiar mínimamente en las instituciones o en el funcionamiento del sistema jurídico y del sistema de poder. ¿De acuerdo? El siguiente principio es la responsabilidad. Bueno, el principio de responsabilidad muy vinculado al de personalidad jurídica de los poderes públicos, de las administraciones. Allí donde hay personalidad jurídica, las administraciones públicas son personas jurídicas, creaciones personificadas del derecho. Allí donde hay personalidad, hay responsabilidad. Este principio significa que los poderes públicos, lato sensu, en sentido amplio, lato sensu, responderán por sus actuaciones, no van a quedar situados en una cómoda posición de impunidad. Si los poderes públicos, autoridades, organismos, agencias, entes, administraciones en general, si actúan correctamente o no, van a responder. Si actúan incorrectamente, si causan daños, si infringen el ordenamiento jurídico de manera remota, lejana y causan algún perjuicio, deberán asumir las consecuencias correspondientes. Esta es la idea de la responsabilidad. ¿De acuerdo? Es una idea absolutamente central de cualquier sistema democrático. El poder no solo tiene que estar legitimado democráticamente, el poder no solo tiene que estar sometido a la ley, por supuesto, sino que además de esa legitimación y de esa sujeción a la ley, además el poder debe responder, debe ser responsable, y así se protege la posición del individuo frente al Estado. El poder responde cuando vulnera su posición, cuando genera daños, cuando produce daños o perjuicios antijurídicos, es decir, que no se tenga la obligación de soportar. Alguno dirá, hombre, a mí me cobran impuestos la administración, ¿me produce un daño patrimonial? Sí, pero no es un daño antijurídico porque usted tiene una obligación de pagar impuestos, por tanto, pues no es un daño antijurídico. Pero si se produce un elemento donde la administración actúa de manera ilegítima y por tanto se genera una responsabilidad, esto se proyecta en un plano que además estudiamos largo y tendido en el curso, que es la responsabilidad patrimonial de la administración. El artículo 106 de la Constitución, los procedimientos absolutamente habituales por lo demás en todas las administraciones de RP, responsabilidad patrimonial de la administración, sin perjuicio de otros tipos de responsabilidad, la responsabilidad penal cuando se comete un delito por parte de autoridades o funcionarios, la responsabilidad disciplinaria, que es la responsabilidad funcionarial de autoridades y empleados públicos, el control jurisdiccional de la actividad administrativa, responsabilidad contable, civil, patrimonial, de todo tipo. Por tanto, es un instrumento de garantía, un poderosísimo instrumento de garantía. Tiene una carga de protección para el ciudadano, ¿de acuerdo? Frente al poder, frente al Estado. Si la administración actúa mal y le causa un perjuicio que no tiene el deber jurídico de soportar, el mecanismo apodera al ciudadano para reaccionar. El ordenamiento prevé mecanismos de reacción y, en su caso, de indemnización de dinero, ¿de acuerdo? Por tanto, la responsabilidad, si algo es una pieza esencial, absolutamente crucial, capital para el control del poder. ¿De acuerdo? ¿Qué tan necesario es que el poder esté limitado y controlado? Y vamos con el último principio, con la interdicción de la arbitrariedad. Lo hemos explicado antes, una expresión clásica, tradicional, histórica del latín. Interdictio significa no otra cosa que los poderes públicos no actúen de forma caprichosa, irracional, inmotivada, que actúen de forma razonada, razonable, que se conozcan los motivos, que se expresen las razones de las decisiones administrativas, que se puedan conocer, que se puedan entender. Esto enlaza con lo que en el procedimiento administrativo llamamos la motivación de los actos administrativos, que no es otra cosa que exteriorizar las razones que llevan a tomar una decisión en un sentido y no en otro, ¿de acuerdo? Por tanto, decisiones motivadas con luz y taquígrafos, que objetivamente estén fundadas, jurídicamente justificadas. Y esta es una de las ideas basilares, de base del Estado de Derecho, que las actuaciones públicas no sean a la caribeña, no sean porque sí, no sean por artículo 33, porque sois quien sois y os amo sobre todas las cosas. Tiene que ser una actuación correcta, que no sea discriminatoria, que no carezca de justificación, que no sea arbitraria. ¿De acuerdo? Este principio, por tanto, actúa como un límite de fondo, además, frente al poder y frente al abuso de poder. Que toda decisión administrativa, que toda decisión pública esté motivada y se expresen las razones, la finalidad de adoptarla y la coherencia, el acomodo a derecho de esa decisión. Esto, insisto, se conecta con la motivación de actos administrativos, con una figura fundamental que es la desviación de poder. Esta la estudiamos, la desviación de poder está en la ley jurisdiccional, y lo que es
un fenómeno en virtud del cual tiene lugar el ejercicio de potestades administrativas a fines distintos de los fijados en el ordenamiento jurídico. ¿De acuerdo? Suprimir un servicio en una administración para represaliar a un funcionario en vez de, pero arguyendo o argumentando potestades de autoorganización, cuando la única finalidad es represaliar al funcionario incómodo, por ejemplo. Esta idea de que la administración sirva con objetividad los intereses generales exige también que las decisiones se motiven, no con formulismos, no con copia y pega, este tipo de cosas que todos conocemos, sino que se motiven de verdad. Que las decisiones públicas estén basadas en razones previas, legítimas y coherentes con el ordenamiento, que si uno coge la decisión y la norma haya acomodo a derecho de la decisión administrativa adoptada. ¿De acuerdo? Bueno, pues estos principios estructurales del ordenamiento jurídico no son piezas aisladas, son la red de garantía de todo el ordenamiento jurídico, son el ADN de nuestro ordenamiento jurídico. La legalidad, el poder esté sometido a la norma, la jerarquía normativa, que no todas valen lo mismo, tiene que haber un sistema de fuentes, la publicidad de las normas que permita al ciudadano conocer el derecho, la irretroactividad desfavorable, la seguridad jurídica que garantice la provisibilidad, la responsabilidad que impida la impunidad del poder, lo mismo con la arbitrariedad, que se eviten los caprichos jurídicos. No es una lista más, es una lista absolutamente capital para un Estado de Derecho y, por supuesto, en las oposiciones, básicamente porque nos las preguntan, estos principios nos las preguntan un día sin otro. Os quiero decir, es raro el examen donde no aparece alguno de los artículos del título preliminar y en particular el 9, que como digo, no es una simple enumeración de principios, sino que son fundamentalmente los principios con mayúsculas, son las garantías básicas que hacen posible un Estado de Derecho, un orden jurídico racional y, por tanto, sabemos que el poder público, gracias a ellos, no va a poder actuar al margen de la ley. ¿De acuerdo? Son, como digo, el ADN de nuestro sistema jurídico. Bueno, pues hasta aquí la corrección de la pregunta número 2 y ahora ya, si os parece, podemos ir avanzando.